Hola, somos la agencia Vértice Publicidad de Ecuador. A continuación, quisiéramos presentarles una estrategia que desarrollamos de Transmedia Storytelling. Para dar a conocer la estrategia, vamos un poco a revisar los medios comunicacionales con los cuales estamos en contacto en nuestro día a día. Hay medios convencionales masivos, o también llamados ATL, medios alternativos donde tenemos más interacción con el cliente directo, o también llamados BTL, redes sociales donde compartimos nuestras vidas y vemos la de nuestros amigos, y por último, medios de marketing digital de posicionamiento y generación de lead. Nosotros recibimos información de todos estos medios comunicacionales todos los días, día tras día. ¿O será que la vemos hora a hora? Veamos cuáles son. Tenemos la televisión con sus novelas y comerciales, periódicos, revistas, correos directos. De ahí las activaciones, ferias, degustaciones de comida o producto, convenciones, entre otros. Nuestras laptops, computadores, celulares o tablets nos dan acceso a nuestro grupo social cercano y lejano. Y en estos mismos medios, la funcionalidad de posicionamiento para ver información de alta relevancia según nuestra necesidad. Todos estos medios ayudan, realizan, crean necesidades en nosotros, como también pueden estimular nuestros sentidos según la información y el medio. Esto es percibido por una persona, varias personas, un grupo de personas o hasta una comunidad, ciudad o país completo. Pero son estos medios que nos hablan manejados por empresas y marcas que buscan darnos información mayormente comercial. Pero ¿qué pasa si vemos la perspectiva de una persona que genera una información? Y todo este ciclo pasa a invertirse. Es por eso que les presentamos el Trip de Paquito, Misión Brasil. Primero definamos quién es Paquito. Francisco Gómez, a.k.a. Paquito, es un joven sencillo carismático de 22 años, aventurero, que le gusta viajar, le gusta un poco la moda, la cultura, y es un fanático extrovertido del fútbol y los deportes extremos. El deseo de Paquito es poder llegar a Brasil a ver jugar por lo menos un partido de su selección, en representación de todo un país que no puede estar en esos increíbles 90 minutos de juego. Paquito es una persona con un trabajo estable, estudiando medio tiempo, siempre apoyando su selección en los partidos de casa, le gusta la fiesta y nunca se pierde un partido de fútbol entre los amigos. Desde que supo que el mundial era en Brasil, comenzó a buscar la manera de llegar al país de la samba para estar en los partidos de su selección, aunque le toque viajar a pie. Para empezar a contar la historia de Paquito y su gran deseo de llegar al mundial, se generarán videos personales con su laptop de quién es él, cuál es su entorno, sus gustos, disgustos, pero a su vez pidiendo una ayuda económica a toda persona que esté viendo el video para poder llegar al mundial. Es ahí cuando durante los videos una marca apoya su misión. Paquito agradecerá públicamente que una marca de tarjeta de crédito ha decidido ayudarlo y le entregará su primera tarjeta de crédito con un pequeño saldo. Contará cómo planea su viaje, el mapa, el recorrido, los lugares y qué elementos piensa llevar, como también consejos si le faltaría algo. El proyecto Misión Brasil empieza de esta manera y tal como lo analizamos, Paquito nos contará una historia que nos hará generar emociones y necesidades por medio de nuestros sentidos. ¿Cómo? Vamos primero viendo las herramientas. Se realizará una aplicación para celulares, Android y iPhone, como también un micrositio. En la aplicación, los usuarios se registrarán y podrán compartir fotos y textos para ser compartidos automáticamente a sus perfiles, ver puntos acumulados, el ranking de competidores, una ubicación GPS de Paquito, como conocer también la historia de él. Mientras que en el microsite, el usuario podrá ver las mismas bondades que en la aplicación, de manera un poco más extensa, como también ver y participar en juegos, el videolog, el feed de redes, mapas y tener contacto directo con Paquito vía correo. Estas plataformas serán mayormente alimentadas por los perfiles de social media personales de Paquito. Como base primordial vamos a tener
Facebook, Twitter y YouTube. Entonces, ¿cómo la marca ayuda a conectar a Paquito al mundo? Trabajaremos con acciones que afecten a cada uno de nuestros sentidos, basándonos siempre en la vivencia de Paquito durante su viaje. Empecemos con lo fácil, la vista. Fotos, videos de su travesía, compartidos por sus redes sociales constantemente y día a día de lugares que visita y personas que conoce. Según la etapa de su viaje, se manejará un soporte visual de manera física, invitando a las personas que sean parte de la experiencia de Paquito. Avisos de prensa, roll-ups, volantes, dummies en activaciones BTL en centros comerciales o en la calle, vallas publicitarias, como avisos de revista, serán fundamentales para la conexión e ingreso de nuevas personas al viaje de Paquito. En el sentido auditivo, todo país tiene un estilo de música singular y siempre encontramos en parques o en bares estos sonidos distintivos de increíbles artistas, muchas veces ocultos. Se realizarán spots de televisión y radio donde se generen también palabras claves para que los seguidores de Paquito las ingresen en las plataformas y así acumular puntos. En el gustativo vamos a invitar a los usuarios a compartir la deliciosa gastronomía de los países, realizando con restaurantes aliados a la tarjeta de crédito festivales de comida según el viaje de Paquito. Por medio de habladores y afiches informativos en los locales, se invitará a las personas a conectarse a Paquito con un festival de carnes argentino o de marisco peruano o entre otros. En el tacto, bueno, este es más sencillo. Con la experiencia de Paquito de ser un viaje de aventura y también la oportunidad de jugar un partido de fútbol en un parque o plazoleta, la típica saca tu 5, se generarán juegos para celular, para Facebook o dentro de microsite, como también trivias de historia y localidades. La elaboración de artículos promocionales simbólicos para poder entregar a los participantes que estén junto a Paquito de manera virtual y que sean como un premio. Aparte tendremos premios y regalos especiales, como un baúl de recortes que incluya fotos, tickets, consumos, de todo lo que se genere en el viaje. Otro, un CD con el trascámara de los videos y el audio de Paquito, hasta también una camiseta de la selección con la firma de los jugadores y también de Paquito. Elaboraremos correo directo interactivo hacia los tarjetavientes para la conexión a la aplicación y juegos que se generen de Paquito. Con esto, complementaremos la interacción del tacto con los futuros participantes. La parte del olfato fue la más complicada, pero nos dimos cuenta que cada país tiene olores únicos, ya sea por su cultivo de plantas medicinales, aromáticas o también gustativas. Con ello podemos almacenar en pequeños frascos extractos de estos olores para que los usuarios también puedan compartir los olores que Paquito experimenta durante su viaje. Con todo esto, la interacción y la conectividad a un nivel de sentidos será tan influyente como haber hecho el viaje personalmente. ¿Cómo participamos? Bueno, es sencillo. Primero definimos que tenemos dos tipos de participantes: los tarjetavientes y el público en general. Empecemos con los tarjetavientes. Su registro será con su número de tarjeta en la aplicación móvil, como también en el micrositio. Para la acumulación de puntos, los usuarios tendrán que ingresar sus redes sociales, como también realizar consumos con su tarjeta de crédito, compartir fotos de los avisos de prensa, vallas, platos de comida, activaciones que pueda visualizar, entre otros. Participar en las trivias y juegos de microsite, como ingresar también las palabras claves de los spots de radio o televisión. Los premios con los que pueden apuntar a estos jugadores será el ir a uno de los partidos de la selección junto a Paquito, incluyendo hospedaje y comida, maleta de recuerdos de viaje, como también acreditación en efectivo en la tarjeta de crédito para consumos personales. Los logros que se obtendrán es tener el registro y datos de la tarjetavientes actualizados y completos, una verificación de la marca por la compartición de las imágenes en redes sociales personales y un recordatorio de marca con el seguimiento de los perfiles personales de Paquito. Por otro lado tenemos el público en general, aún no cliente de la tarjeta de crédito. Por medio de un registro en la plataforma de microsite, juegos y apps en las redes sociales, su manera de acumular puntos será con la interacción por medio de tweets, utilizando menciones y hashtags, likes, comments, shares en Facebook y en otros perfiles. También el puntaje obtenido en los juegos y trivias, todos estos que serán mostrados en el microsite según sus puntajes acumulados y obviamente de los otros participantes. Los premios por los cuales participarían serían artículos promocionales, consumos en los locales de festivales de comida, tarjeta prepago con saldo,
como también los premios especiales de Paquito, el álbum de recortes, CDs, etc. Los logros obtenidos con estos participantes será la viralización de la marca con la compartición de sus estados y sus comentarios, como también tener un recordatorio de marca por el seguimiento de los perfiles personales de Paquito. Ahora, ya teniendo a nuestros participantes conectados, se nos da una pregunta: ¿por qué participar continuamente? Fácil, por el awareness y apoyo de la marca hacia Paquito. ¿Y cuál es esta? Pues por cada 1000 interacciones generadas por tweets, shares, likes, follow, por los consumos de la tarjeta de crédito, la compartición de fotos o estar pendientes de las palabras claves de la radio, la tarjeta de crédito entregará un valor significativo económico a Paquito para acreditarse su tarjeta de crédito y así culminar su viaje con éxito. Esto será reflejado de manera transparente en el micrositio. Todos los días se generará un corte de estado de cuenta donde se demuestran las interacciones obtenidas y cómo se acreditó esto en la cuenta. Se mostrarán también los consumos realizados por Paquito durante su viaje, dando así al primer evento social donde toda gestión de los usuarios en social media en verdad demuestra el apoyo económico hacia una persona real. Es con esto que nosotros como Vértice Publicidad creamos una estrategia de Transmedia Storytelling. Muchas gracias y apoyemos a Paquito.